Oigan, feliz amanecer en este presente único y eterno que nos regala la vida. Sean todos bienvenidos a este espacio donde abriendo la vulnerabilidad vamos a conectar con ese reflejo que hacemos a través de una anécdota, una reflexión, una palabra, una circunstancia, una frase que nos permite reconocernos para seguir avanzando. Hoy vamos a hablar de todo lo que activamos cuando trabajamos el derecho a escuchar y decir la verdad. Así que si te interesa, quédate, acompáñame en esta experiencia que nos permitirá construir desde la autenticidad. Y como siempre, voy a empezar presentándome. Mi nombre es Juliana Pérez M., mentora estratégica para el equilibrio de la vida, traductora de almas, pero sobre todo un ser en constante evolución que está al servicio de la divinidad en la tierra a través de esta humanidad y que hoy está aquí presta a servir y a entregar este mensaje. Así que vamos a empezar por dar un contexto de lo que es el chakra Vishuddha, que se ubica en la garganta, pero que trabaja todo el aparato de comunicación entre oídos, nariz, boca y demás, ¿no? Desde allí vendrá toda la comunicación y todo lo que es el escuchar, pero también el comunicar. Y aquí hay algo que se activa y es la doble vía. Entonces vamos a empezar a escuchar a los otros, pero también a escucharnos a nosotros mismos. Vamos a empezar a hablarle a los otros, pero también a hablarnos a nosotros mismos. Y el color de este chakra es el azul. Y ya. Desde aquí manejamos tres cosas, básicamente. Como bien se expresa dentro del derecho, es escuchar y decir la verdad. Entonces, la primera cosa es cómo decimos la verdad, pero también es cómo somos valientes de decirnos a nosotros mismos nuestra propia verdad. Porque solo cuando nosotros la reconocemos para nosotros empezamos a tener una expresión auténtica de nuestro ser. Y desde allí empezamos a conectar con esa autenticidad para nosotros mismos, pero también para compartírsela a los demás. Empezamos a dejar a un lado el miedo a hablar. No nos reprimimos, pero sobre todo no decimos mentiras. Sabemos que independientemente de que pase lo que pase, la verdad es, los sucesos son, no le ponemos etiquetas, no hay juicios, no hay opiniones, sencillamente son cosas que pasan, así que empezamos a tener una comunicación honesta y clara con nosotros mismos, pero sobre todo podemos expandir esto hacia los demás, porque en el momento en el que comenzamos a decirle a los otros lo que particularmente es para nosotros mismos, esa verdad, todos empiezan a aceptarnos, porque a medida que nosotros empezamos a comunicar nuestra verdad, empezamos a aceptar la verdad de los demás. Y aquí se activa el segundo aspecto, que es escuchar la verdad, ¿cierto? Entonces, escuchamos primero nuestra verdad para escuchar la de los otros, porque cuando entendemos que nosotros también estamos pasando por procesos, que vinimos aquí a tener una experiencia desde la identidad, que para mí en este caso hoy mi identidad se llama Juliana Pérez M, pero que más allá de esa identidad hay una única verdad, esa verdad que me permite hoy reconocerme como un ser en constante evolución y que independientemente de lo que suceda con esta identidad, ese ser no se va a desvanecer. Y desde allí puedo comunicarme para comunicar a los otros que estoy en esta verdad, que es mi verdad, y que desde allí los otros van a empezar a aceptar mi verdad, pero que también van a empezar a reconocer la suya. Entonces empieza un baile maravilloso de respeto porque empezamos a aperturarnos a esa verdad interna y la externa, ¿sí? Empezamos a escuchar con profundidad, empezamos a quitar eh, los juicios. Entonces, aquí voy a traer a colación esta frase que yo repito tanto, que es deshumanizar los juicios, porque entendemos que la humanización va a través de esa identidad que venimos a experimentar para poder evolucionar. Mientras que cuando quitamos los juicios, empezamos a diluir la negación, la distracción, ¿cierto? Y de todo este montón de etiquetas que nos pone la sociedad para pertenecer, para ser o para sentirnos capaces o poderosos. Ese poder hacer, ¿no? Viene desde allí, porque a veces sentimos
que, que no va. A veces sentimos que si no cumplimos, no existimos. Y no es así, porque cuando empezamos justamente a conectarnos con esta verdad, empezamos a sentir que a experimentar más bien. Empezamos a sentir y a experimentar que vamos un poco más allá, que ya no tenemos que cumplir los estándares sociales para que nos amen, para que nos quieran o para que nos acepten. Sencillamente empiezas a decir que lo más valioso que tienes es ser fiel y leal a ti mismo y que en ese momento cuando empiezas a conectar contigo, con tu auténtica verdad y empiezas a respetar que todos deberíamos estar haciendo lo mismo, ya no te vas a incomodar, ya no vas a esperar, ya no vas a criticar, ya no vas a poner expectativas frente al otro porque tú te haces responsable de tu propia vida. Entonces ya no hay evasión. Ya dejas la manipulación, ya dejas las palabras hirientes que hacen acusar a otros, sino que empiezas a tener un uso de un lenguaje adecuado, compasivo, es directo, pero construye porque hay empatía y porque hay mucho amor. Es una comunicación con responsabilidad. Ese es el tercer aspecto que se activa en este chakra. Y desde ahí es maravilloso porque es un puente. Es un puente que va hacia adentro, pero es un puente que va hacia afuera. Y es un puente que se guía desde allí, ¿no? Cuando a todos creo que nos pasa. Para yo poder estar donde estoy, como siempre pongo ejemplos, me costó mucho porque yo vengo de una familia muy religiosa, católica, y poder decir que hoy tengo una espiritualidad que va más allá de la religión, donde acepto y respeto todos los caminos y también lo digo siempre, todos los caminos son perfectos para quien los transita porque cada uno está cumpliendo un propósito en tu camino y en tu evolución. Eh, También me llevó tiempo, pero me llevó más tiempo reconocerme a mí misma porque en el momento en el que yo me reconocí, ellos me dejaron de rechazar y me dejaron de juzgar. En el libro incluso lo cuento y en el libro cuento que al principio, cuando yo empecé todos mis temas de meditación, de yoga y demás, siempre me decían, esos son poses para el diablo. Es que si dejas la mente vacía, se te va a poseer alguna cosa extraña. Y con el paso del tiempo, mi familia ha empezado a respetar esto. Yo sí que es cierto que lo mantuve. Independientemente de lo que me dijeran ellos, yo siempre les decía, es su percepción, no es la mía, a mí me hace bien. Eh, Se los decía hoy en el directo que hice hace un rato, bueno, ayer creo, esta semana, en el directo que hice. eh, Cuando empecé en la universidad, tenía este tema de la columna y haciendo yoga. El yoga me ayudó mucho, el yoga fue mi apertura al mundo espiritual y no se lo niego a nadie y es algo que a mí me ayudó un montón y que para mí fue algo maravilloso. Entonces, desde allí yo velaba por mi bienestar, independientemente de que en mi familia dijeran lo que dijeran, hicieran lo que hicieran, sintieran lo que sintieran. Yo simplemente les decía, es tu camino, no es el mío, y a medida que para mí empezaron a resonar cosas, a medida que para mí fue siendo más coherente y más consciente de otro tipo de situaciones, yo empecé a generar esta fidelidad para conmigo. Y a medida que yo fui descubriendo mi propia verdad, empecé a entender que en la verdad de ellos, los criterios que ellos decían también eran ciertos, pero que eran su verdad y que como mi verdad es merecedora de ser respetada, su verdad también lo es. Y aquí empezamos a trabajar algo hermosísimo que es la libertad. Y cuando entendemos e integramos que tu libertad acaba cuando empieza la libertad del otro, todo se vuelve maravilloso porque empezamos a comprender que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y que todas las experiencias nos sirven para evolucionar, pero que desde allí el cómo cada quien lo transite y lo manifieste empieza a ser una muestra vital de todo aquello que se puede transitar.
y que al final lo único que abrimos es abrir la expansión de la percepción de cómo podemos vivirlo. Porque seguramente si a ti te hubiera pasado lo que a mí me pasó, lo hubieras vivido de una forma diferente. Y por ende, tu verdad también es única. Tus experiencias te han construido. Igualmente a mí. A mí mis experiencias me han construido. A mí mi verdad me lleva hoy a decir lo que soy. A mí hoy mi verdad me lleva a poderme mostrar de la manera en la que me muestro, ¿cierto? Y cada vez que soy más fiel y más leal a mí, eh, me permito recibir el amor de la vida desde todas las manifestaciones y es maravilloso. Así que esto es una invitación grandísima para que vivas en expansión desde tu autenticidad, para que reconozcas qué tanto te cuesta escuchar al otro, porque así mismo es el reflejo de que no te escuchas a ti mismo. Y cómo comunicas, porque cuando mientes a los otros es porque te estás mintiendo a ti. Entonces, es necesario hacer un alto en el camino, reconocer quién eres realmente y desde allí poder empezar a manifestar todo lo que tu esencia y todo lo que tu ser te llama a evolucionar. Qué maravilloso es esto porque es hermosísimo poder decir que con el paso del tiempo todos vinimos a ser, a conectar con esa esencia divina que nos habita. Y desde allí vamos a poder generar ese gozo interno para accionar eh, que después nos va a traer el tener como correspondencia, ¿no? Pero para estar en gratitud con la vida, por la experiencia, porque tenemos experiencias, cosas, personas, situaciones y demás que nos ayudan a evolucionar. Así que es maravilloso y quizá en muchos momentos la historia se repita o suena parecido, pero tiene todo que ver, porque cuando manejamos los chakras no estamos manejando uno solo al tiempo, sino que empezamos a manejar y por eso es ese baile armónico y justamente por eso es que yo no trabajo con la ascendencia, sino con el espiral, porque el espiral nos lleva a la evolución, porque el espiral nos lleva a reconectarnos con el interior y con esa sabiduría que nos habita. Y desde allí es maravilloso todo lo que hacemos. Bueno. Eso era lo que tenía para contarles hoy. Ha sido un video corto, pero muy energético, muy desde mi verdad y mi autenticidad. Esta soy yo en esta experiencia humana, en esta identidad, pero sobre todo soy un ser que hoy se complace y se llena de gozo y de placer al dar, al servir, al estar dispuesta y al poder sumar a la elevación de la conciencia en esta humanidad. Si alguien te pasó por la cabeza, lo sentiste mientras estabas escuchando este mensaje, envíaselo, que seguramente, como siempre lo digo, todos estamos cumpliendo ese objetivo y ese propósito en la evolución de la totalidad. Entonces seguramente necesita el mensaje. Si te gustó, dale like, sígueme, ponle la campanita para que te sigan llegando los mensajes cada vez que subo un video. Y si estás en Spotify, califícame con 5 estrellas. Y sígueme para que no te lo pierdas y me puedas seguir escuchando. Siempre habrá una razón para seguirnos viendo. Así que hasta siempre y espero que nos sigamos viendo en autenticidad.